Gloria a Dios. Bien, Job capítulo 1. Job, el siervo de Dios. ¿Quién era Job? Job es un contemporáneo con Abraham, según los teólogos, ¿no? Un contemporáneo, pero un hombre sin igual. La Biblia registra su vida personal desde que lo conocemos aquí en su servicio, cuando él se casa, cuando ya tiene hijos, cuando ya está en su apogeo. Dice en el capítulo 1 de Job, las calamidades de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vamos a orar un momento. Padre, gracias. Tu palabra es buena, eficaz. Que esta palabra nutra mi alma, me levante, me fortalezca, haga de mí un instrumento tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios relata la historia de muchos hombres y mujeres, pero no cualquiera. Ha tenido que trascender. Estos hombres que son denotados en la Biblia han tenido que trascender. El Espíritu Santo ha registrado sus vidas conforme la inspiración. Ahora dice Hebreos, ¿no?, que estos hombres no mereció la tierra. La tierra no mereció a estos hombres. Increíble, ¿no? O sea, estos hombres vencieron al mundo, vencieron todo. Y aún hace muchos años, miles de años atrás, ya vencían al mundo. Nada que la ley, que en la ley no se puede, que sin ley o con gracia o sin ley. El que ama a Dios le sirve con ley o sin ley, con gracia o con lo que fuera, pero el que le ama a Dios siempre va a estar en victoria. Por eso dice la Biblia que este hombre era perfecto. Este hombre era perfecto delante de Dios. Punto número 1. Perfecto. Muchas mujeres sueñan con el hombre perfecto y buscan a su enamorado. Y cuando lo ven piensan que es perfecto, hasta que después se dan con un portazo, se dan cuenta que era más imperfecto, que el diablo era más perfecto que ellos. Pero el amor es ciego. El amor, estoy hablando del amor eros, el amor ya de enamoramiento, es ciego, es sordo, es mudo, no entiende nada. Simplemente quiere traspasar los límites de la conciencia y la moral. Por eso la Biblia dice que Job era recto, era perfecto, dice, hermano. Perfecto, un ser perfecto no es cualquier persona. Los seres humanos nacemos imperfectos. Nacemos bajo el pecado de Adán y Eva. Y luego cuando crecemos, nuestra naturaleza pecaminosa va sobresaliendo en nuestra vida. De niños somos inocentes, puros, ¿no? Cuando estamos niñitos, 3 años, 4, 5, 6, después ya comienzan ya a pervertirse, comienzan a pensar y a mirar las cosas del mundo, a codiciar y a hacer todas las cosas malignas que hacen los adultos. Y allí se pierde la perfección. Aunque no nacemos en perfección, quien nos da la perfección es el poder del Espíritu Santo. Es el que nos da la perfección. Ahora, ¿por qué? Un hombre, para llegar a la perfección, necesita conocer todos los estados del ser humano. Necesita conocer la personalidad de él, y no solamente de él, sino de muchas personas. Necesita conocer capacidades, necesita conocer virtudes. No cualquiera es un hombre perfecto, porque cuando el Espíritu Santo dice perfecto, es de acuerdo al modelo de Dios. Es de acuerdo a como Dios creó al ser humano. Y el Espíritu Santo dice que Job era perfecto, punto número 1. Luego era recto, rectitud, disciplina. Era un hombre disciplinado, no desperdiciaba el tiempo, era un hombre que valoraba, era un hombre agradecido, o sea, tenía todas las virtudes, las capacidades de un hombre de disciplina.
Era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que tenía templanza, dominio propio, que son pues capacidades de una persona disciplinada. Yo no creo que Job viniera tarde al culto, porque una cosa es una persona disciplinada y una persona humilde es otra. La disciplina es una virtud diferente a la humildad. La disciplina es un ser humano que quiere ser mejor y quiere agradar a Dios, sujetando su carne, sujetando en obediencia todo su ser. Y a eso le llamamos nosotros disciplina, porque el ser humano debe orar todos los días y para eso tiene que tener disciplina. El ser humano debe de examinarse todos los días y para eso tiene que tener disciplina y conocimiento o perfección, como le hemos leído hace rato. Entonces, usted tiene que entender que Job, dice el Espíritu Santo, era, ¿qué cosa? Recto. Tenía rectitud. ¿Cuántos de ustedes quieren tener rectitud? ¿Cuántos de ustedes quieren tener padres rectos? ¿Ah? Por eso a veces hablamos, mis padres son rectos. No, recto no significa el golpeador, el que habla fuerte. No, recto es la persona que tiene capacidad de poder corregir inteligentemente y que da resultado su corrección. Por ejemplo, Elí le decía a sus hijos: ¿qué hacen? La gente dice que ustedes pecan con las mujeres de la iglesia. No es bueno eso, hijos, lo que oigo del pueblo. No es bueno eso. Parecía que estaba necesitando una poesía. Por eso que después se cayó de cabeza y se murió. Porque Dios lo mató por sinvergüenza, hermano. No supo criar hijos. Y hay gente que no sabe criar hijos en rectitud. Porque otra persona recta, solamente con la mirada nada más, la gente avanza y obedece. No necesitas ni siquiera decir una sola palabra, porque ya saben que tú eres una persona recta, disciplinada y que tienes conocimiento, virtudes, capacidades para aplicar en cuanto a una corrección. Dice luego también que Job era temeroso de Dios. Era temeroso. Porque la Biblia dice que la ley se resume en una sola cosa, ¿no? La ley, toda la ley se resume en estas cosas, nada más. Teme a Dios y apártate del mal. En estas dos cosas se resume toda la ley. Es como cuando Jesucristo dijo, ¿no? ¿Cuál es el gran mandamiento, no? Y Jesucristo me preguntó, gran mandamiento, después él mismo corrige y dice, amarás a Dios. Oye Israel, amarás a Dios con toda tu fuerza, tu alma, tu mente, tu corazón. Y él mismo dice cuáles son los gran mandamientos. Pero en este caso el Espíritu Santo dice en qué se resume toda la ley. Y se resume en dos cosas. Teme a Dios y apártate del mal, apártate del pecado, teme. Porque el que teme a Dios se aparta del pecado. Ahora no quiere decir que no va a haber tentación. Tentaciones van a haber toda la vida. Tentaciones van a haber de acuerdo a tu nivel espiritual. Pues hay gente que está en un nivel espiritual muy alto que no son tentados por casi nada. Como Jesucristo, no era tentado por casi nada. A él no le hacían las tentaciones, para él no era nada. Salvo que Jesucristo, pues la única tentación que él tuvo fue cuando fue al Getsemaní, en el momento que iba a ir a la crucifixión. Ahí sí, él se sintió con temor, dice la Biblia. Y pidió que los apóstoles le acompañaran a orar. Fue el único momento que yo puedo entender que Jesucristo tuvo una flaqueza, ¿no? Puedo entender cuando leo el Getsemaní, puedo entender que Jesucristo estaba, y él mismo lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Está muy triste, dijo el Señor. O sea, él mismo dijo que estaba terriblemente angustiado. Fue la única vez, después nada que he visto a la chica bonita, que no sé qué hacer, que me estoy quemando, nada. Fue la única vez que yo entiendo a Jesucristo una tentación que él tuvo. Otro dice que fue tentado con María Magdalena. ¿Quién será María Magdalena? ¿Cosa cree que Jesucristo qué cosa era? ¿Ah? Jesucristo es el creador de todas las cosas. El creador de todo. ¿Qué va a tentarlo algo? Una belleza. No lo puede tentar, pues, hermano. Eso no era una tentación para él. Tentación para él era otras cosas. Por eso que el diablo, cuando tentó a Jesucristo,
Le dijo, te ofrezco todos los reinos de la tierra. Las riquezas, la honra, el poder que hay en ellos, yo te lo ofrezco. El diablo no vino y le ofreció 5 rubias, una pelirroja, una negrita. No le ofreció nada de eso. Porque el diablo sabía que Jesucristo en eso no iba a caer. Lo que le ofreció fue el poder. Pero si Jesús ya era el dueño de todo el poder, ¿qué cosa estaba ofreciendo el diablo? ¿Qué más le ofreció? ¿Ya? Le ofreció como que convirtiera el pan, la piedra en pan. O sea, le ofreció que él se enorgulleciera por el poder que tenía en sí mismo. Quería tentarlo en el orgullo, quería sacar orgullo a Jesús. Pero Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, así que no le vas a sacar orgullo por ninguna parte a Cristo. Así que el diablo se fue de frente y se chocó con su cuerno. Pero no vino a tentar a Jesucristo con las mujeres. Aunque la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo. Y no que él estuviera tentado, sino que las mujeres mismas venían a tentarle, ¿no? Porque siempre hay mujeres eléctricas y descojadas también por todas partes. Así como hay hombres eléctricos por aquí y por allá, también hay mujeres así. Y más que Jesucristo, pero un ser hermoso de 1,90 m, bellísimo, sus cabellos azules, su cara sonrosada, ¿no? Sus barbas hermosas. Era tipo un dios prácticamente. Mujer que lo veía se quedaba anonadada de esa belleza tan terrible que tenía Jesucristo, tan hermoso, ¿no? Mientras que nosotros ni cuello tenemos a defensa por ahí andando. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Ahora, dice la Biblia que era temeroso de Dios Job y era apartado del mal. ¿Qué significa una persona apartada del mal? O sea, no es una persona que busca el mal. La Biblia dice que el sabio se aparta del mal. ¿Entiendes? El prudente ve el mal y se aparta, dice Proverbios. O sea, no es que una hermanita, pastor, ayer me fui a la fiesta con mi amiga, me invitó mi prima, me obligó a ir. Así dicen. Me obligó a ir, pastor, ayer vino mi amigo, me llevó al taco, me llevó, yo no quería ir, pero me llevó al prostíbulo. Yo no quería ir, pero me llevó a bailar con mi ex. Yo no quería ir, no es que no querías ir. Uno tiene que apartarse del mal. Uno no puede jugar con fuego. La Biblia dice que el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Por lo tanto, el apartado del mal ya sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y no está jugando con esas cosas. Sabe que la pornografía es malo y te metes a ver cochinadas en internet. ¿Ah? Sabes que tener un enamorado y otro enamorado es terrible, que cualquier rato te van a embarazar y juegas con eso. No juegues con fuego. El que juega con fuego se quema. Los muchachos que andan jugando juegos, juegan juegos satánicos, juegos de Free Fire, saben que eso es diabólico, saben que se le va a meter al diablo, pero ellos están juegue y jueguen. Y al final terminan endemoniados, gritando como chancho. Hay que liberarlos, porque ellos no entienden que no podemos jugar con el diablo. No puede usted jugar con fuego sin que se queme. ¿Están aquí, hermanitos? Parece que no están aquí. Gloria a Dios. Era apartado del mal. Yo no voy a estar juntándome al mal, pues, hermano. Le he visto al pastor con sus amigos, sus colegas allá en un restaurante tomando hasta las 7 de la noche. Bueno, el pastor no hace nada, pero está ahí todo el día con todo. No, yo puedo estar de repente un ratito, aunque yo nunca he ido. A pesar que tengo trabajo y me invitan muchas veces a almuerzos y todo por motivo de trabajo, yo no voy. No porque no pueda, no porque me sienta débil, no me siento débil, sino que simplemente no me gusta, no quiero. Me aparto del mal y punto. No voy a ver por ahí alguna que te saca a bailar a la fuerza, que te no, mejor, para evitar todas estas cosas, mejor nos quedamos en casa. ¿Están aquí, hermano? Entonces, le nacieron 7 hijos y 3 hijas tenía Job. Era un ciudadano cabal, ¿no? Una persona que tiene hijos, pues la Biblia, ¿qué dice? El que llenó su aljaba de hijos, ¿qué cosa es? Bienaventurado. El que llenó su casa de hijos. Vuelvo a repetir, bienaventurado el que llenó su casa de hijos. Por eso los cristianos tienen que tener
por lo menos 10 hijos como Job, ¿no? Debe de llenar su casa de hijos. Y la Biblia dice, porque cuando salga a la puerta no será avergonzado, dice la Biblia. No será avergonzado cuando salga a la puerta delante de todos los vecinos. No será avergonzado porque esa persona ha tenido varios hijos y Dios lo ha bendecido. Y Dios ha dicho en su palabra que el que tiene muchos hijos será bienaventurado. Y yo lo creo, pues, hermano. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el que tiene muchos hijos será bienaventurado y Dios le bendecirá grandemente. Y yo lo creo. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y mire cómo Job estaba bendecido. Verso 3, su hacienda era, lea, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Me imagino que tenía muchas gallinas, mucho más. Voy a volver a leer, hermano. Por eso que Dios ha dicho que bienaventurados son los hombres que aman a Dios y tienen muchos hijos. Es bienaventurado. Así que yo creo en esa promesa. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y dice la Biblia, hermano, que su hacienda de Job era 7,000 ovejas, 3,000 camellos. ¿Sabe cuánto costaba un camello? O al menos ahorita. Ahorita un camello, para que usted vaya y compre ya un buen camello, está más o menos, hermano, el precio de un auto. Pongámosle $5,000, ¿no? Un camello está aproximadamente $5,000. Un camello. ¿Cuántos camellos tenía? 3,000 camellos. ¿Están leyendo? No están leyendo porque no repiten. ¿Cuántos camellos tenían? 3,000 camellos. 500 yuntas de bueyes. Pero una yunta, ¿cuántos bueyes son? 2 bueyes. Ahí están mis hermanas. Entonces, ¿cuántos bueyes tenía? 1,000 bueyes tenía. 1,000 bueyes tenía en su corral. ¿Tú cuántos tienes? Ni una gallina. ¿Qué más? 500 asnas, 500 burritas y muchísimos criados a su cargo. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era más grande que todos los de su nación, que todos los de su país. ¿Y por qué Dios le había hecho tan grande, hermano? Porque Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. 4 características menciona el Espíritu Santo. Job era perfecto como tu esposo, ¿qué más? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas tenía. Y cuando tú juzgues a tu marido, búscale estas 4 cosas: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. A ver cuántos cumple. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, hermanos, así como Job fue bendecido, usted sabe la historia de Abraham, ¿no? Dice la Biblia que Abraham era riquísimo, ¿verdad? No riquísimo como el panetón Donofrio, sino él era riquísimo en oro y plata. Y no solamente en camellos, no en bueyes, ovejas, sino también en una bendición material. Tenía muchísima bendición, porque todo hombre que se acerca a Dios de corazón, todo hombre que busca a Dios íntegramente, todo hombre que da sus fuerzas para Dios, Dios siempre lo va a bendecir de una forma extraordinaria. Por eso que hay que servir a Dios, pues, hermano. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Sirve a Dios, pues. ¿Por qué andas envidiando a otros? Sirve a Dios para que Dios te bendiga a ti. Y Dios te va a bendecir, te va a dar muchas cosas. Pero también tienes que ser fuerte y pasar las pruebas como la pasaron Job y lo pasó Abraham también. Poder en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dice la Biblia que voy a hablar un poquito de Abraham, cuando llegaron los reyes de Sodoma peleando las batallas con otros reyes, dice que Abraham fue a rescatar a los reyes de Sodoma. Rescató porque también estaba ahí Lot. A Lot lo habían raptado,
Y aquí Lot era pues sobrino de Abraham. Y Abraham agarró su ejército de criados, chapó 300 criados, los disciplinó, los entrenó con espada y se fueron a rescatar a Lot y a los reyes más. Y después Abraham dijo, pero yo quise rescatar solamente a Lot, yo no quise rescatarlos a ustedes, porque los reyes de Sodoma lo estaban premiando a Abraham. Abraham, llévate este premio, llévate el oro, llévate estos lingotes de oro, llévate toda esta bendición. Y Abraham dijo, no, eso no mereces, porque eso viene de Sodoma y Gomorra, un país corrupto, lleno de inmundicia, lleno de sodomía, de inmundicia, de pecado. No quiso recibir nada, Abraham. Porque Abraham sabía que todo ese dinero de Sodoma y Gomorra era un dinero asqueroso y sucio. Por eso cuando ganes algo, gánate un dinero que sea un dinero bendecido. Las prostitutas que ganan ese dinero es maldito. Los rateros que van y roban, matan y luego con ese dinero compran para comer, ese dinero es maldito. La Biblia le llama dinero de rapiña. Y que construye sus imperios con rapiña, así como Nínive construye sus casas con rapiña, con robo, y eso Dios lo llama maldito. Por eso cuando hagas algo, preferible, hermano, que vendas tu agua, preferible que no sé, cualquier cosa hagas sanamente, vendas mango, uva, fruta y ganes tu plata decentemente, antes de ganar estafando, mintiendo, engañando a la gente. Poder en el nombre de Jesús. Por eso Dios honra el trabajo, y no cualquier trabajo. Dios honra el buen trabajo. No sea que usted haga un trabajo que esté estafando a la gente. Usted hace un trabajo que roba, miente en su trabajo, roba, estafa, roba las cosas. Entonces Dios nunca lo va a bendecir a usted, y el dinero que usted tiene es un dinero de rapiña. Poder en el nombre de Jesucristo, hermano. La gente que gana dinero con la droga, vendiendo droga, ganan millones, hermano. Hasta los países venden, son los narcopresidentes que venden por barco, mandan las drogas como si nada, hermano. Ganan miles de millones, pero ese dinero es maldito. Ese dinero no tiene bendición de Dios. Los que venden cerveza, los que venden cigarro y ganan dinero. Hay gente que dice, no, véndete solamente cuatro cajas de cerveza, ya ganaste 40, 50 soles. Se aconsejan entre ellos las mujeres porque son ignorantes de las cosas de Dios. ¿Cómo vas a vender cerveza? Vas a vender licor a la gente que se emborrache, que desgracie su vida, destruya su familia. No puede ser posible. Esa gente que gana dinero vendiendo licor, vendiendo cigarro, ese dinero es maldito. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Gracias por el agüita. Entonces, así como Dios bendijo a Abraham, también bendijo a Lot. Y también bendijo ¿a quién? A Job, quien estamos estudiando, ¿no? Bendijo a Job. ¿Por qué? Porque Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características, le vuelvo a repetir, a ver si no se olvidan. Porque usted tiene que imitar y yo también tengo que imitar. Dice la Biblia en el verso 4: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Como estos hijos de Job eran ultra bendecidos, ¿no? Porque los hijos de los hombres de Dios siempre son muy bendecidos. Pero ellos no valoraban la bendición que venía por parte de sus padres. ¿Están aquí, hermanos? ¿Aló? Les hago una pregunta aquí que están leyendo esta parte. ¿Los hijos de Job eran convertidos a Dios, sí o no? Job, un hombre más grande que cualquiera de los hombres de la tierra, sus hijos no eran convertidos a Dios. ¿Y por qué usted obliga a que los pastores tengan sus hijos convertidos a Cristo? ¿Cuánto quisieran los pastores que sus hijos estén convertidos a Cristo? Pero hay mucha gente que juzga a los pastores porque sus hijos no están convertidos. ¿Acaso Dios me convirtió a mí y me obligó para convertirme? No. Él trató con mi vida muchos años y luego me trajo. ¿Y qué? Uno clama por sus hijos.
clama por ellos, pero luego Dios te dice, yo tengo un tiempo para ellos. Pero a veces los hermanos de la iglesia juzgan al pastor. Sí, que el pastor, ¿dónde están sus hijos? Que sus hijos son mundanos, que sus hijos no son cristianos, que sus hijos, ¿qué tiene eso y el cabezón? Dios convierte a cada uno en su tiempo que tiene correspondiente. Dios tiene tiempo para cada uno de los hijos de los pastores y los hijos de ustedes también. ¿Cuántos no quisieran los pastores que todos sus hijos estén convertidos a Cristo? Pero a veces Dios tiene su tiempo. Ni siquiera los hijos de DJ Ávila ni siquiera estaban convertidos tampoco. Ni siquiera los hijos de los pastores que conoce acá en el Perú, que son preeminentes, tampoco eran convertidos. Muchos de ellos no eran convertidos. ¿Y por qué exigen ustedes a los pastores que tengan ese requisito? Claro que es el perfil ideal. El perfil ideal es que sus hijos sean convertidos. Pero, a ver, dame un rastro en la Biblia que ni Abraham, ni siquiera Job, ni Jacob, ni Moisés. Ustedes quieren exigirle un pastorcito que tenga sus 15 hijos convertidos a Cristo y todavía que tengan cargo, que sean profetisas, que sean líderes en la iglesia. Usted no puede ni consumir y decir el pastor otra cosa. Poder en la sangre de Cristo. Les digo esto porque estas críticas ya escucho a cabezones criticar en las iglesias, a los pastores. Yo les llamo la atención, les digo, no, el tiempo no es como tú dices, hermano. El tiempo es de Dios. ¿Acaso los pastores no quisieran que sus hijos sean convertidos? Por supuesto que sí. ¿Y acaso tú crees que Job no quería que sus hijos se convirtieran? Claro que sí. Job quería que sus hijos amen a Dios como él amaba a Dios. Pero todo tiene su tiempo. Y Dios, para ser un hombre, demora muchos años. Para tocar el corazón de un ser humano trabaja muchos años. Para traerlo a sus caminos trabaja muchos años Dios. Depende, hermano. Sí, puede haber una ley, pero vamos a la práctica. En la práctica, por ejemplo, cuando Dina fornicó, Dina, la hija de Jacob, fornicó. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasó? ¿La mataron? No la mataron. Entonces entendemos nosotros que la ley de Dios está allí, pero a veces veamos cómo se va a aplicar y quién lo aplica. Porque la Biblia dice que todo joven que fornica tiene que ser apedreado. Si una chica se casa y no es virgen y el hombre trae la sábana y en la sábana no hay sangre, porque la marca de la virginidad de una mujer era la sangre en la sábana tenía que estar llena de sangre. Y si el hombre decía, pero tú no, nada, ¿qué cosa? No, es que se evaporó, nada, ahorita nos vamos donde el anciano. Y se iban al anciano, y si esa mujer había fornicado, tenía pena de muerte. Era pena para la fornicación, como otras penas más también, de acuerdo a la gravedad del caso. Porque si usted lee bien, hay penas de acuerdo a la gravedad del caso, no todas las penas se aplican igual. Por lo tanto, hay que entender bien la legalidad de los estatutos, cómo podemos aplicar todo este bagaje de leyes en el Antiguo Testamento. Y pasamos a Job porque no estamos hablando sobre la ley del Antiguo Testamento. Pasamos a Job, que vivía en un tiempo de gracia prácticamente. Job dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas, hacían fiesta, no hacían fiesta para el Dios de Job. Simplemente hacían fiesta para alegrarse, porque tenían plata, porque todo lo tenían, hacían fiestas, se reunían con los vecinos, con los amigos, porque los hijos de Job no eran convertidos. Y dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Mira, ¿y por qué dice esto? Porque Job enviaba los corderos, enviaba los sacrificios para santificar a sus hijos. Mis hijos han hecho fiesta ayer, han pecado contra Dios. Vamos a matar 3 corderos, vamos a matar 3 becerros, un macho cabrío, por si acaso hayan pecado, vamos a ofrecerlos a Dios en holocausto, porque de repente estos muchachos han pecado contra Dios. Señor, perdónalo.
Es como decir ahora, ¿no? No sé qué estarán haciendo mis hijos, voy a ayunar por ellos, Señor. Este ayuno es por ellos, por si acaso, Señor, para que tú los traigas y tengas misericordia de ellos. Algo así parecido. Y Job sabía el poder de pagar el precio. Y dice allí, acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, ¿ve lo que le estoy diciendo? Conforme al número de todos ellos, que eran 10. Porque decía Job, ¿qué decía? Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía todos los días sacrificio por sus hijos. Pues Job tenía, pues, ¿cuántos? 5,000 animales. Todos los días mataba 10 animales por sus hijos. Eso es lo que dice acá, lo que da a entender, ¿no? Claro que no creo que haya sido todos los días, pero creo que al menos cada vez que ellos hacían fiesta o cada vez que ellos exageraban su comportamiento, Job hacía sacrificio, holocausto por sus hijos, por expiación, por los pecados, entre comillas, porque todavía ley no había en este tiempo. Entonces, Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y ahí comienza la historia, porque siempre cuando hay un hombre de Dios, el diablo siempre se va a levantar. Siempre se va a levantar, ¿por qué? Dice la Biblia que vamos de prueba en prueba y de victoria en victoria. A más prueba, más victoria. Nosotros somos comparados con el oro puro. El oro puro, para que sea más puro, necesita ser quemado más veces, ¿sabes? Necesita ser purificado más veces. Y lo que purifica al oro es, ¿qué cosa? El fuego. Y no solamente el fuego. Primero encontramos el oro en la peña, encontramos en la roca. Y ahí hay que cavar, hay que golpear. Luego llevamos los pequeños trozos a un lugar donde hay un hueco allí y una piedra gigante que empieza a molerlo hasta dejarlo como polvo. Y una vez que está como polvo, utilizan algunos ingredientes químicos para poder separar el oro de otros minerales. Y todo es un proceso. Y hay oro blanco, hay oro verde, hay oro amarillo, y el oro comienza a tomar diferentes formas hasta que es purificado, hasta que el oro es puesto de una manera pura.